Hola Altubers, hoy vamos a seguir con un ciclo que nos acompaña desde hace ya bastante tiempo, pero con un giro importante. Hablamos del western, pero hoy vamos a hablar del spaghetti western. Después de haber recorrido las praderas estadounidenses, nos venimos ahora al desierto de Almería, bueno, al desierto de Almería y a otros lugares donde se rodaron lo que se llamó el spaghetti western y que se considera generalmente que es un invento de los italianos. En realidad es verdad que la mayor parte de estas películas las hicieron los italianos, también es verdad que la mayor parte de estas películas se rodaron en territorio español, pero hay que revisar los antecedentes para darnos cuenta de que en realidad tampoco fue una idea suya, porque por aquel entonces lo que los italianos hacían con gran entusiasmo era copiar. Ellos que habían tenido una larga trayectoria de creaciones cinematográficas importantes, desde el colosal de la época del cine mudo hasta la comedia de teléfonos blancos que ocurrió durante los años 30, o después el neorrealismo, también en los años 50 el peplum, que era un invento suyo. Por ahí tenemos un vídeo, por cierto, en este canal donde se repasa la trayectoria del peplum, pero poco a poco fueron abandonando esa idea original de hacer cine y se fueron acercando a la copia de otros géneros, por ejemplo el western, pero hay más, porque también en los años 60 los italianos se hicieron maestros, lo de maestros es un decir, en copiar las aventuras de los agentes secretos encabezados por James Bond. De hecho, había siglas sueltas por los títulos de los y números en las películas italianas a tutiplén, y la verdad es que ninguna de ellas es recordable. También se hicieron bastantes películas de guerra. Junio 44 desembarcaremos en Normandía, El largo día del águila, o aquel maldito tren blindado que tanto entusiasmó a Quentin Tarantino y que después nos proporcionó el Malditos bastardos de este director, más o menos basada en aquella historia. Bueno, además de todo esto, tenían otros géneros más o menos bien establecidos, como podía ser las películas de la mafia. Hay algunas verdaderamente impresionantes, como A cada uno lo suyo o El día de la lechuza, con directores de gran valía, Carlo Licciani, por ejemplo, Damiano Damiani. También seguían fieles al género de terror con un Mario Bava que por aquel entonces era prácticamente una estrella del cine, con La máscara del demonio y otras películas, y lo que viene a sumarse un poquito más tarde, que sería el giallo, representado por Darío Argento y también otros directores de cine que este es un género que originalmente representa a las películas y a las novelas de policíacas, pero que en realidad a partir de Darío Argento se basa más en el suspense y en el terror, El pájaro de las plumas de cristal, etcétera, etcétera. La verdad es que los italianos tienen una industria muy potente y hacen muchas cosas y, ya digo, copian bastante bien. Pero también tienen algunas cosas autóctonas. Antes que se hiciera El Padrino, los italianos estaban haciendo esas películas de la mafia. No quiero decir con eso que haya una influencia directa, pero oye, si nos han proporcionado una obra maestra, estupendo. Pero el western siempre ha ejercido un gran atractivo, no solo en Italia, sino diríamos que en prácticamente toda Europa. Incluso los clásicos juveniles como Emilio Salgari tienen algunos western, o no digamos nada de Karl May, que tiene toda una larga serie dedicada a Old Shatterhand y Winnetou, que también tienen su reflejo en el cine. Y casi podríamos decir que desde el principio del cine se están haciendo westerns en Italia. Por ejemplo, hay una película de 1913, La vampira indiana, que dirigió un tal Vincenzo Leone. Efectivamente, es el padre de Sergio Leone, y hay una curiosa anécdota porque este hombre firmó esta película como Roberto Roberti. Su hijo, cuando hizo Por un puñado de dólares, firmó la película como Bob Robertson, es decir, el hijo de Robert. Casi casi una ironía sobre el nombre que había puesto su padre como seudónimo 50 años antes. Pero bueno, al margen de eso, digamos que los alemanes hacen El último mohicano. El último mohicano es una novela de Fenimore Cooper que ha sido muchas veces adaptada en Alemania. En los años 60 hay también una versión de esta novela, pero por ir, digamos, al origen, hay quien lo cifra en el año 1958 en la película titulada El sheriff de la mandíbula rota, que curiosamente aquí no se tituló así, sino que se titulaba La rubia y el sheriff.
Una película que el gran Raoul Walsh, el legendario director de Murieron con las botas puestas, Cuatro reinas para un rey, La esclava libre, Una trompeta lejana, qué sé yo, montones de películas y de western en particular, rodó en Colmenar Viejo. Colmenar Viejo será uno de los centros de producción de películas del oeste unos pocos años más tarde. Esta película es del 58 y la verdad es que no es un western, aunque está ambientada en el oeste, es una comedia con un sheriff interpretado por Kenneth More un tanto torpón, con una rubia que es Jane Mansfield, que le ayuda para que acabe con los malvados. En fin, que no creo que debamos colocar esta película en los inicios del spaghetti western. Mucho más interesante y ya más metida en el mundo del western es la película El demonio, la carne y el perdón, título original The Singer, Not the Song, el cantante, no la canción, que es un título un poco abstracto acerca de qué es lo importante en la vida. Esta película está rodada en Málaga, en un lugar que recuerda mucho lo que después va a ser Almería y su desierto y demás, en un pueblo pues típicamente andaluz, pero que podría pasar también por un pueblo de México, dominado por un pistolero terrible interpretado por Dick Bogart, donde llega un cura que interpreta a John Mills. Es una producción británica de la Rank, dirigida por Roy Ward Walker, un tipo que después va a hacer excelentes películas en la Hammer, como por ejemplo ¿Qué sucedió entonces? O todavía mejor Dr. Jekyll y su hermana Hyde, y algunas otras películas como Kung Fu y Los 7 vampiros de oro. Pero bueno, es un director recio. ¿Y qué cuenta la historia? Pues que el pueblo está atemorizado por este pistolero y por su banda. Está ahí también una chica, Mylène de Mongeot, es una coproducción italo-franco-italiana, británica, no sé cuántas cosas más, y hay actores de diferentes procedencias. Y la historia que se cuenta es como ese cura, que al principio es vilipendiado porque el malo es muy ateo y muy malo, ya digo, al final acaban... Bueno, no voy a contar el final, pero sí voy a decir que curiosamente es una película que podríamos considerar casi como una apoteosis gay, que pasó la censura en su momento porque nadie se dio cuenta y que sin embargo tiene marcado un mensaje de este tipo sin que pueda en ningún momento despistarse en otra dirección. Es cierto que seguramente los censores solo vieron la virtud de la religión frente a la maldad atea del grupo del Anacleto, por cierto, se llama el personaje de Dick Bogart. En el original, en castellano se le llamaba Lorenzo, pero bueno, la verdad es que es una película verdaderamente sorprendente. Y al mismo tiempo, Michael Carreras, que era un directivo de la Hammer, rueda también en las cercanías una película que se titula The Gun Savage, algo así como Las pistolas salvajes, que aquí se tituló Tierra brutal, y que lamento decir que no he visto, así que no tengo una opinión creada en torno a esta película. Curiosamente, en el año 61 también hay un actor, Robert Hossein, un actor francés que ha conseguido fama, que dirige una película titulada El sabor de la violencia. No es estrictamente una película western, es una película sobre la Revolución Mexicana, pero bueno, como la verdad es que la Revolución Mexicana está muy presente siempre en la historia del western, no podemos hacerle ascos a esta película. Curiosamente, esta es una película que entre nosotros se estrenó muchos años más tarde, cuando ya el spaghetti western había tomado una cierta carta de naturaleza. Es una película que está bien, no vuelve loco a nadie, pero bueno, en cualquier caso hay que tenerla muy en cuenta como una de esas películas que fueron el principio del spaghetti western. Y luego con esto llegamos a las películas de los Romero Marchant, Joaquín y Rafael, que son dos directores, productores, guionistas, hácelo todo del cine, que en el año 63 se salen un poco por la tangente y empiezan a hacer películas que llevarán después a la instauración del spaghetti western tal y como lo conocemos. Hemos mencionado antes Colmenar Viejo como el lugar donde empezaron a rodarse los llamados los spaghetti western, pero bueno, es verdad que para lo que sirvió aquella película de Raoul Walsh es para crear un pequeño entramado que poco a poco fue creciendo y se convirtió en uno de los centros neurálgicos de la fabricación de películas en España. Por aquel entonces también llegaría Samuel Bronston para hacer El Cid, Rey de Reyes, 55 días en Pekín.
Y además de Colmenar Viejo, que sería el lugar de Madrid donde se centralizaría este tipo de trabajos, estos se diversificaron por gran parte de la península ibérica, pero digamos que había otros dos centros importantes, que es el desierto de Tabernas, en Alicante, y por otra parte Esplugues City, que se llamó en su momento un intento de hacer también una sede industrial en Barcelona que lo promovió Alfonso Balcázar y donde se rodaron también bastantes películas. Bueno, estábamos en el año 62, 63, debemos decir, ya que hablábamos antes de Old Shatterhand y Winnetou, que en el año 62 se hace la primera película que adapta las aventuras de estos dos personajes de Karl May. Los protagonistas son Les Barker, que había sido Tarzán en el cine americano, estadounidense, en los años 50, y Pierre Brice, que había sido un actor francés que, bueno, por aquel entonces andaba buscando su camino. El director era Harald Reil, que se había especializado pocos años antes en hacer películas policíacas basadas en novelas de Edgar Wallace. De esas había bastantes, desde La banda de la rana, que creo que fue la primera, hasta seguir por una serie de películas breves, rapidillas, de consumo inmediato y olvido fácil. Esa primera película era El tesoro del lago de la Plata. Pues parece ser que la cosa tuvo su éxito, se exportó a toda Europa, quién sabe si a Estados Unidos, tenía un actor razonablemente conocido por aquel entonces en cabeza de cartel y se empezaron a hacer películas con estos dos personajes que eran el típico blanco explorador que recorría las praderas del Far West con orígenes alemanes, por supuesto, y el indio, un apache mezcalero, que se llamaba Winnetou y que en principio era el hijo del jefe de la tribu y acababa siendo el jefe de la tribu, pero con una estética que recordaba más a los Cheyennes, Sioux, Lakotas y demás de las praderas del medio oeste estadounidense. En parte también porque el escenario era más grandes praderas y montañas, porque resulta difícil encontrar desiertos en Alemania, que el típico escenario de los apaches. El vestuario incluso remite a todo aquello. Pero bueno, es un apache mezcalero y juntos los dos luchan contra los malos, siempre es la misma historia. Las novelas de Karl May son infumables y de verdad, perdonadme los que adoréis su escritura, pero es que de verdad es mucho más apasionante su vida, y no digamos ya la que se inventó para decir que era su vida, que esa sí que es fascinante. Hay un apartado dedicado a este hombre en el capítulo, en el vídeo que hemos dedicado a escritores que estuvieron entre rejas, porque este hombre también estuvo entre rejas. Bueno, después Les Barker siguió haciendo películas que adaptaban novelas de Karl May, ambientadas en el desierto y en Asia y en otros lugares más o menos exóticos, y entró a formar parte de la dupla Stuart Granger, otro actor en decadencia, otro actor estadounidense en decadencia, que seguiría haciendo estas historias. La verdad es que si no las habéis visto no os habéis perdido gran cosa, pero sí permitió que se estableciera una especie de moda de ir fichando a actores estadounidenses en decadencia para protagonizar las películas europeas. Eso no ocurriría en el caso de la trilogía del dólar, porque Clint Eastwood no era un actor en decadencia, ni siquiera era famoso, pero el resto de participantes, pues sí, era gente que ya tenía su trayectoria anterior y que venía un poco a vivir de las rentas en Europa. ¿Qué es lo que se hace por aquel entonces? Pues ya decía yo que teníamos que hablar de los hermanos Romero Marchén, Joaquín y Rafael. Joaquín había dirigido ya, y esto sí que podría ser el verdadero antecedente del spaghetti western, un par de películas sobre el coyote en el año 55 y 56. El coyote y el regreso del coyote. El coyote es una especie de zorro escrito por José Mallorquí para protagonizar aventuras radiofónicas. Después fue llevado al papel y más tarde fue llevado también a la pantalla. Es un tipo que vive durante el día como un petit maître en la California dominada por los Estados Unidos. Y bueno, pues por la noche se pone un antifaz, se pone un sombrero charro y sale a defender la justicia y a acabar con los malos. La verdad es que es una copia muy clara del Zorro, pero bueno, durante un tiempo tuvo verdaderamente su trayectoria. En el año 63, Joaquín Romero Marchén adapta otros personajes de este mismo escritor, José Mallorquí. Los tres hombres buenos, que luego fueron dos hombres buenos, pero bueno, en principio eran tres hombres buenos, con un español, un portugués y un mexicano como protagonistas, viviendo sus aventuras en el salvaje oeste americano.
y también El sabor de la venganza y Antes llega la muerte, que son westerns que todavía beben mucho más del western tradicional de lo que será más tarde el spaghetti western. Vamos a dar algunas características del spaghetti western. El spaghetti western se nutre fundamentalmente de 2 o 3 historias. La venganza. Siempre hay alguien que ha fastidiado a la familia y el protagonista quiere vengarse. La búsqueda del tesoro. Siempre hay alguien que ha escondido en algún sitio un puñado de oro y hay gente que quiere encontrarlo. Y el enfrentamiento entre bandas. Generalmente, como una no es suficiente para acabar con el bueno, suelen haber 2 y hasta 3 bandas que quieren acabar con el personaje protagonista. Luego, por supuesto, hay variaciones, el maestro que enseña a disparar al novato que luego al final resulta ser mejor que él y cosas por el estilo. Pero digamos que los argumentos del spaghetti western son sota, caballo y rey, son muy reducidos y funcionan casi siempre en las mismas direcciones. Por otra parte, otra de las características del spaghetti western es su excesiva violencia. Hay muchos disparos, muchos muertos, con una cierta frivolidad, es decir, los muertos se amontonan, se cuentan, a ver cuánto va a cobrar el cazador de recompensas y ese tipo de cosas. Luego hay algunos personajes más o menos curiosos. Django, que arrastra un ataúd que no sabemos lo que contiene, hasta el final, claro, o un pistolero ciego, que ya es el colmo, y cosas más o menos extravagantes. Y luego también una no explicación de casi nada. La violencia surge porque sí, no hay razones profundas, salvo esa de la venganza y de conseguir el oro, y por otra parte, los personajes entran en la película y salen prácticamente iguales. No hay un desarrollo, no hay, digamos, una asunción de responsabilidades, no hay absolutamente nada. Hay simplemente efectos, violencia, sangre a borbotones, ya digo, una cierta frivolidad con este asunto de la violencia y el festejo para unas plateas, pues como las que solía visitar Quentin Tarantino, que estas películas le hacían mucha gracia. Yo debo reconocer que, como seguidor del western clásico, el spaghetti western no es precisamente mi género favorito, y de ahí que no haya visto muchos de esos spaghetti western que algunos de nuestros espectadores seguro que consideran como lo más de lo más. Bueno, esas películas que hacen los hermanos Romero Marchant ya lanzan directamente la afición por la grabación de películas, la realización, la filmación de películas en estos lugares, y de repente el mundo se ve lleno de directores de cine que antes, por ejemplo, habían estado haciendo Peplum. El mismísimo Sergio Leone había dirigido El Coloso de Rodas y que de repente se pasaron con entusiasmo al western, donde nos podemos encontrar, por supuesto, al mismísimo Sergio Leone, pero también a los otros dos Sergio Solima y Sergio Corbucci, o gente como Duccio Tesari, que venían de hacer ese otro tipo de películas y que nos van a permitir ir profundizando un poquito más en el mundo del spaghetti western. Digamos también que, al margen del spaghetti western, en esos territorios durante los años 60 se ruedan un montón de western directamente producidos y realizados por estadounidenses, entre otras cosas porque las condiciones económicas eran mucho más favorables. Era mucho más barato rodar en Almería que en Oklahoma, vas a comparar. Y así, por ejemplo, se rodaron las secuelas de Los Siete Magníficos, El Regreso, Los Revólveres, La Furia de los Siete Magníficos, incluso una de ellas protagonizada por Lee Van Cleef, que es uno de los pilares de esta industria cinematográfica hispano-italiana. Otras películas como, por ejemplo, El Cóndor, Cañones para Córdoba, las películas que protagoniza Charles Bronson como Chato el Apache, o películas verdaderamente extrañas como Shalako, protagonizada por Sean Connery y Brigitte Bardot y dirigida por un clásico como Edward Dmytryk. La verdad es que parece que estas películas beben todavía mucho de la historia del western, pero su estética es más cercana al spaghetti western. ¿En qué consiste esta estética? Pues yo diría que hay un elemento fundamental en la estética del spaghetti western, y son los caballos. Los caballos estadounidenses cabalgan por las praderas a galope tendido. Los caballos españoles, que están todos muy domesticados y que parece que van todos de exposición, cabalgan como si fueran al trote, levantando los remos de manera elegante, y dan una idea diferente. Y yo creo que marcan la diferencia entre el western estadounidense y el western rodado en España, sea estadounidense, sea italiano, sea español, da igual. Bueno, hablábamos de los
los grandes directores del spaghetti western. Evidentemente hay que empezar por Sergio Leone, sobre cuya obra se sustenta absolutamente toda la leyenda del spaghetti western. Si no existieran por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo, y ya luego Eras una vez en el oeste, o Hasta que llegó su hora, la verdad es que el spaghetti western no tendría la repercusión que tiene. Hoy todavía las películas de la trilogía del dólar siguen pasándose por televisión y llamando la atención siempre, y se recuerda esta historia. Bueno, Sergio Leone quería rodar por un puñado de dólares, cogió como modelo el Yojimbo de Akira Kurosawa, que a su vez había cogido la historia de La cosecha roja de Dashiell Hammett, la novela que fue una de las creadoras del género negro estadounidense, que al final es una historia bastante convencional. Hay dos bandas enfrentadas, en principio aparece el protagonista y para destruirlas, ¿qué es lo que hace? Pues dando saltos de una a otra, enfrentarlas y que se maten entre sí. Esa es la historia de Cosecha Roja, pero hay que ver cómo está contada, claro. Akira Kurosawa, que como sabéis era japonés, pero era muy occidentalizado en materia creativa y que adaptaba a Shakespeare y a otros autores a veces no tan glamurosos como el amigo William, como por ejemplo Ed McBain, pues adaptó esta historia a la historia de su mercenario con dos bandas. Y lo que hizo Leone fue, además de coger la historia, coger también un poco de la estética japonesa, no tanto en cuanto a estética fija, sino a estética narrativa, es decir, utilizar los primeros planos, los planos de detalle, el dilatar la acción, ir creando sensación de tensión, de emoción, de Dios mío, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿A quién le va a cortar la cabeza ahora Yojimbo? ¿A quién va a matar Clint Eastwood en esta historia? Y en definitiva lo que hizo fue una adaptación que en principio era tan poco interesante, incluso para él, que ya digo que firmó con seudónimo, no solo él, sino Ennio Morricone también, que ponía la música, firmó con seudónimo, pero de repente las cosas se dispararon y todo el mundo dijo, caramba, qué película, todo el mundo se enamoró de esta película y eso le permitió ya rodar La muerte tenía un precio y rodar después El bueno, el feo y el malo, que fueron esas películas que lo convirtieron en un auténtico mito a él y a Clint Eastwood, y de paso también un poco a Lee Van Cleef, que aparecía en la segunda y por supuesto en la tercera, y no tanto a Jean-Marie Volonté, que estaba en la primera y en la segunda, y que fue un actor verdaderamente superior dentro del mundo cinematográfico italiano, más preocupado por otras cosas, porque era un hombre muy metido en política. De hecho, algunas de las películas que rodó, como Yo soy la revolución, por ejemplo, mantienen un mensaje de izquierdas verdaderamente potente, pero a él, como no era estadounidense, pues no le bendijo la fortuna y se quedó un poco estancado por ese territorio ya tradicional, mientras que los otros conseguían notoriedad. De hecho, al mismísimo Eli Wallach, que interpretaba al feo en El bueno, el feo y el malo, le vino muy bien este trabajo. No tanto a Henry Fonda después en Hasta que llegó su hora, porque él ya era una estrella, pero en cualquier caso ahí está la leyenda básica, lo de Sergio Leone. Ya lo conocemos todos, o sea que no hay demasiadas sorpresas. Otro caso sería el de otro Sergio Corbucci, que venía de rodar cosas como El hijo de Espartaco o Rómulo y Remo, es decir, unos peplum ya crepusculares, y que empezó a dirigir películas en el mismo año dirigir películas del oeste, el mismo año que Sergio Leone, con Masacre en el Gran Cañón, con James Mitchum del protagonista, uno de los hijos de Robert Mitchum, que tampoco pasará a la historia, por supuesto, pero bueno, en cualquier caso es un primer intento. Y ese mismo año hace Minnesota Clay con Cameron Mitchell, otro actor estadounidense en horas bajas, que esta sí tiene, si no hubiera existido por un puñado de dólares, quizá Minnesota Clay hubiera sido la película que da pie al comienzo de la fama de este tipo de películas. Pero bueno, sobre todo ocurre que en el año 66 dirige Django, esa película que después tomarán su nombre para Django desencadenado, que no tiene nada que ver, los que conozcan el Django original, aunque el protagonista Franco Nero aparece también en la película de Quentin Tarantino, no tiene nada que ver el original de Django con el Django desencadenado. Bueno, es la historia de un tipo que aparece totalmente vestido de negro en un lugar encharcado, un pueblo. Cuentan que eso fue circunstancias meteorológicas adversas en aquel momento, pero bueno, en cualquier caso,
El asunto estaba en que ese ambiente húmedo y ese suelo encharcado ayudaron bastante a la leyenda de la película. Aparece el tipo con un ataúd arrastrándolo y se empieza a matar gente durante toda la película. Yo no sé cuántos mueren en esa película, pero es una matanza tras otra, tras otra. El bueno de Django, evidentemente, es una especie de superhéroe con revólver y la verdad es que no consigo entender el porqué de la fascinación que ejerce el personaje sobre los aficionados a este género. Porque la verdad es que prácticamente es calcado al de tantos como le seguirían después. Hay una especie de precuela hecha por otro director, que es El clan de los ahorcados, donde se cuenta como Django es un tío, un cazarrecompensas, un verdugo para ser exactos, que curiosamente a aquellos a los que ahorca mediante un arnés les salva la vida y luego se los lleva a un lugar apartado y esas personas acaban formando una especie de ejército que él utiliza para combatir a los malos. Bueno, en cualquier caso, Django es también toda una leyenda y a partir de ese momento, pues, ¿qué es lo que hace este hombre? Johnny Oro, Johnny el Implacable, Los Despiadados, El Gran Silencio. Esta es muy buena porque El Gran Silencio parte de un personaje mudo interpretado por Jean-Louis Trintignant y en lugar de transcurrir en un desierto, transcurre en las montañas, todo rodeado de nieve. Es una película que no tiene, salvo esos detalles, digamos, estéticos, no tiene demasiada diferencia con otras películas, pero sirvió para decir, oh, esto es otra cosa muy diferente. Es decir, los silencios son un poquito más largos y ya se sabe que cuando los silencios son largos en el cine, parece que te están diciendo cosas importantes. Bueno, Los Compañeros, hay mucha historia por ahí. Luego tenemos a Sergio Solima, que es el que hace otra película también legendaria, como es El halcón y la flecha, en el año 67, donde Lee Van Cleef es un cazador de recompensas que tiene aspiraciones políticas, pero al que le dan una última misión, que es la de atrapar a Cuchillo. Cuchillo es el típico desheredado de la fortuna, el hombre al que las circunstancias han arrastrado a la pobreza, al hambre y a la venganza, y Lee Van Cleef tiene que perseguir, capturar y entregar a este tipo. Por supuesto, a lo largo de la película las tornas irán cambiando, Lee Van Cleef descubrirá que Cuchillo es un tipo majo e interesante y bueno, pues a partir de ahí las cosas cambian y bueno, es una película que tiene un poco más de entidad. El propio Sergio Solima continuaría con la saga de Cuchillo, que va a ir a continuación y la verdad es que la película yo diría que sí es de las más interesantes que se han rodado en el Spaghetti Western. Pero también es verdad que la película transcurre en un horizonte muy reducido que yo creo que limita un poco las posibilidades. Están rodando en un número de kilómetros muy pequeño. Pero bueno, en cualquier caso, Solima después hará otras 3 películas, también Spaghetti Western interesantes, y casi se nos están acabando los interesantes, ¿eh? Y ahora déjenme que les hable de Enzo G. Castellari, que es un director que sirve absolutamente para todo. Había hecho Peplums, hizo western, hizo películas de denuncia, que también se llevaba mucho por aquel entonces, como El Ciudadano se revela, y también películas de guerra como El largo día del águila o aquel maldito tren blindado del que hablábamos antes, pero también hizo muchos western, entre ellos 7 Winchester para una matanza y películas como, que a mí me hace mucha gracia los títulos de esto, Voy, le mato y vuelvo, o Llego, veo, disparo, Mátalos y vuelve. La verdad es que los títulos son tan intercambiables como las historias que se cuentan, pero este hombre es uno de los directores que va a poner final a la trayectoria del Spaghetti Western, porque el Spaghetti Western tiene 15 años de trayectoria, entre principios de los 60 y mitades un poco alargadas de los 70. Este hombre dirige Keoma, otra vez con Franco Nero, que es uno de los actores fundamentales del Spaghetti Western, donde la historia, que a pesar de que sigue siendo la misma, el tipo al que han desposeído de sus tierras, que han matado a su familia, busca venganza, la cosa empieza a tomar un carácter un poco diferente en el sentido de que la estética vuelve a cambiar otra vez y que Oma podía pasar perfectamente por un hippie de los años 70 con largas rastas y con una vestimenta incluso muy cercana a lo que podían llevar los hippies 10 años antes, por cierto, en los años 60. Y esta es casi la carta de defunción del western.
en el año 76, 77, van por ahí las cosas, y hay que tener en cuenta dónde empieza esa decadencia, porque hay que hablar de la pareja Terence Hill y Bud Spencer. Estos actores que habían coincidido anteriormente en algunas películas, como por ejemplo Aníbal del año 59, ahí estaban los dos, no se conocían de nada. Después Terence Hill, que se llama Mario Girotti, había aparecido en El Gato Pardo, por ejemplo. Empezó a hacer spaghetti western. Y Bud Spencer, Carlo Pedersoli, el nombre original, que había sido campeón de natación y no sé cuántas cosas más, pues iba por su parte haciendo sus películas, hasta que volvieron a encontrarse en una película que se titulaba El clan de los ahorcados, con unos personajes, el de Terence Hill, por ejemplo, se llama Cat Stevens, como el cantante. Y hicieron una trilogía de Tú perdonas, yo no, Los cuatro truhanes, La colina de las botas, que son spaghetti western a la antigua usanza, es decir, tal y como venían siendo todos ellos, hasta que de repente en el año 71 les da por hacer una película que se titula Le llamaban Trinidad, que es lo mismo pero en plan de broma. Los dos personajes durante mucho rato se esquivan, se hablan, se pelean incluso, pero llega un momento en que tienen que unirse frente a los malos, que son súper malos. Aquí el malo era Farley Granger, por ejemplo, otro estadounidense, y resuelven todo a puñetazos. El bueno de Terence Hill incorpora al personaje simpático, al pillo, al seductor, y Bud Spencer hace lo que mejor sabe hacer, es decir, repartir puñetazos. Casi 20 películas se hicieron juntos, y de las cuales se recuerdan fundamentalmente, le llamaban Trinidad, le seguían llamando Trinidad, que en vista del éxito hicieron al año siguiente, y a continuación también, por su parte, Terence Hill hizo otra que era y le llamaban El Magnífico, que no tiene nada que ver con la trilogía, pero bueno, en definitiva, que esa inclusión de la comedia, llamémoslo así, en el spaghetti western es lo que viene a socavar las bases de un género que se pretendía serio y que de repente descubren que lo que más dinero da es justamente las películas humorísticas. Y de ahí hasta el final, pues prácticamente todo es ir cuesta abajo. Otros títulos, pues Mi nombre es ninguno, El día de la ira, donde aparece Giuliano Gemma, que es otro actor que va a tener gran importancia a lo largo de esta historia, no solo en los spaghetti western, sino también haciendo pareja con Bud Spencer en películas como, por ejemplo, también Los ángeles comen judías, De hombre a hombre, que es otra película que tiene también otros puntos de interés por cuanto la confrontación de los personajes viene a ser también una especie de lucha de clases, una película muy curiosa dirigida por Terence Young, el de las películas de James Bond, que se titula Sol Rojo y que está protagonizada por un francés, Alain Delon, una suiza, Ursula Andress, un estadounidense, Charles Bronson, y un japonés, Toshiro Mifune, y que es una película muy mala. Películas extrañas como, por ejemplo, Las petroleras, que dirige Christian Jack con Claudia Cardinale y Brigitte Bardot. No digamos nada de Viva María, que empaña un poco la trayectoria impecable de Louis Malle, que me parece un director fantástico, pero que aquí pues dirigió a Brigitte Bardot y a Jean Moreau en una estracanada que la verdad no tiene ningún sentido. El justiciero ciego, ya digo, un pistolero ciego. Si había un samurái ciego, un Zatoichi, pues también puede haber un pistolero ciego, aunque en la última de Takeshi Kitano no quedaba claro si era ciego o no. Pero bueno, en definitiva, títulos bien representativos, directores como Lucio Fulci, Ferdinando Baldi, Duccio Tesari, Paolo Lizzani, Giuseppe Colicci, Michele Lupo, el español Eugenio Martín, que dirigió lo de Pánico en el Transiberiano, pero que bueno, ahí estaba, Tonino Valeri. La verdad es que hay un montón de directores que están asociados al fenómeno spaghetti western, y luego personajes, pues El hombre sin nombre, por supuesto, el de la trilogía del dólar, y Django, pero luego tenemos a Ringo, tenemos a Cuchillo, como decíamos, y nombres curiosos como el de Sábata, que es un personaje que tiene incluso diferentes protagonistas para el mismo personaje, en alguna ocasión lo hizo Lee Van Cleef, o Sartana, que también es protagonista de 4 películas más o menos estructuradas. Y con eso llegaríamos al final de esta historia, que nos acercaría a esa película que tras Keoma viene a certificar el final del Spaghetti Western, que es El Valle de la Muerte, una película del año 77 de Sergio Martino,
donde aparece el personaje que clavará el último clavo en el ataúd del género, que es Manaya, y que, bueno, pues viene a ser el compendio general de lo que ha sido el Spaghetti Western a lo largo de todos estos años. Un fenómeno que con el paso del tiempo, a pesar de que el público cree que conoce perfectamente estas historias, son 500 películas realizadas en 15 años, y es verdad que se conoce la trilogía del dólar, las de Django, la de Django y alguna cosa más, pero no demasiado. Es todavía un campo por descubrir. Es un género menor si se quiere, pero un género al fin y al cabo. Y la verdad es que mientras en Estados Unidos iban terminando con el western crepuscular y dando paso a un enorme desierto que hasta los años 90, después con los Oscar a Bailando con Lobos y a Sin Perdón, no se recuperaría, aunque nunca se recuperó del todo. Lo cierto es que la aventura europea del western toca su fin justamente con estas películas. Y esta ha sido la historia del western, en este caso del Spaghetti Western.